Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Gracias por unirse. Algunos nos están siguiendo por Zoom. A los que se metieron al link que compartimos en redes sociales, bienvenidos. Y a los que están en Zoom pueden interactuar con nosotros a través del chat para hacer preguntas o comentarios con los panelistas. Y los que nos siguen en Facebook también pueden ir haciendo comentarios abajo de la transmisión del video y ahí voy a tratar de irlos pescando de los dos lados para incorporarlos a la conversación. Y para mí pues, es un honor contar con estas dos personas que se unen a la conversación de hoy sobre cómo la pandemia está y va a seguir transformando la educación. Déjenme presentarlas en mis palabras de forma informal. No voy a leer un currículum así muy amplio, pero para que sepan por qué son dos personas que vale la pena escuchar en este tema, ¿no? Entonces empiezo por Dina. Digo, Dina, además de ser una gran amiga de muchos años, estudiamos juntos desde la primaria y secundaria. Pues ella es fundadora y presidente de Educación para Compartir, Education for Sharing en inglés. Es una gran iniciativa ya en alcance con un alcance ya de muchos países, orientada en generar o crear o darle forma a los niños para que se conviertan en mejores ciudadanos desde la infancia y a través del juego. Además, empezó como por el deporte y luego fue incorporando otros campos. Entonces, pues Dina tiene mucha experiencia trabajando en innovar el sistema educativo desde la raíz, desde los valores, desde las actividades básicas que tienen los niños. Y lleva, pues, ¿ya cuánto, Dina? ¿Como 15 años? Acabamos de cumplir 14. Acaban de cumplir Sí, 14. sí. Ya es media vida casi, ¿no? Así es que ya es un ratote haciendo esto. Y sé además que te has continuado formando con títulos en MIT, en Harvard, todos orientados a cómo hacer mejor tu trabajo con los niños y con la innovación educativa. Entonces, pues, esa es Dina. Y Karen también pues, ha tenido, el otro día la oí presentarse y ahora sí que te voy a copiar como te presentaste, trayectoria en sector público por un lado, estuvo en la SEP como directora general de innovación, estuvo en la Cancillería, luego también en organismos internacionales, tuvo roles también en temas educativos en la OCDE y fue directora regional en México de la OEI y ya en últimos años más en el sector privado, como consultora y como innovadora en temas educativos. Ya, si tú quieres luego explayar un poco sobre esto, Karen, lo puedes hacer. Y además algo que me da mucho, mucho orgullo presumir, pues ahora somos asociados en un nuevo proyecto que se llama Innovatorio, en donde estamos haciendo cosas padrísimas con el Banco Mundial y con otras cosas que ya vendrán de sustentabilidad y sostenibilidad en el sentido amplio que incluye educación, trabajo, medio ambiente. Entonces, pues también un gusto que estemos trabajando juntos en proyectos ahora. Entonces, pues bienvenidas las dos. Ya eché el rollo de quiénes son y arranco la conversación ya para callarme yo y escucharlas a ustedes con una pregunta de apertura, que es, pues ya estamos cumpliendo un año de pandemia, un año en el que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas todos y eso ha tenido un impacto en muchos ámbitos de nuestra vida, pero uno muy importante es la educación, cómo formamos, cómo enseñamos a los niños, adolescentes, jóvenes, mientras tenemos que vivir con esta crisis, este reto que enfrenta toda la humanidad. Entonces, pues habrá cosas que ya venían cambiando y esto las ha acelerado, y hay cosas que cambiaron y no nos esperábamos y probablemente se queden así, aunque ya podamos luego salir de nuestras casas, ¿no? Entonces, arranco con esa pregunta y escucho cada una desde sus campos de acción, qué están viendo que va a pasar, qué está pasando y qué va a pasar. Y si quieres, empezamos contigo, Karen. Perfecto, Memo. Pues muchísimas gracias por las presentaciones, por la invitación a este conversatorio. Y me da mucho gusto compartirlo con Dina y muchísimo gusto también compartirlo contigo, Guillermo, que aunque no te hayas dedicado como nosotras
muchos años al tema educativo. Eres un educador de corazón, me consta. Así es que creo que va a ser una sabrosa conversación entre los tres. Y antes de entrarle a la pregunta que se me hace, que planteas inicial, que se me hace una buena manera de entrarle al tema, me gustaría remarcar una cosa para enmarcar como marco de nuestra conversación, y sería llamarnos a nosotros y a los que nos escuchen la atención sobre el punto que estamos teniendo esta conversación eh, en el entorno de la mayor emergencia educativa de los tiempos modernos en el mundo. Se dice fácil, o se dice más bien rápido, pero digamos, es un contexto fuerte, impactante. El año pasado, el 2020, marcó la historia del sector educativo en México, en América Latina, en el mundo, porque como consecuencia de la pandemia, la mayoría de los gobiernos, como sabemos todos, cerraron las escuelas, afectando a 1.500 millones de niñas, niños, jóvenes en 191 países, en América Latina y el Caribe, 160 millones de estos niños, en México 36 millones. Y no nada más es un tema de números, como sabemos, sino de los impactos que vamos ahora, que vamos a conversar a lo largo de los siguientes minutos. Pero el punto que quería yo hacer o que quiero hacer es que antes de la pandemia, México y la región sufría ya una crisis educativa, que podemos resumir diciendo que los aprendizajes eran pobres, desiguales y no respondían a las demandas del siglo XXI. Y pienso que por eso es muy importante que podamos aprovechar la oportunidad de esta crisis, de la pandemia, para reimaginar los sistemas, las instituciones, las prácticas educativas y sobre todo para poder promover una transformación profunda de las mismas durante la pandemia y una vez que salgamos de ellas. Quiero pensar que volveremos a los mismos edificios, pero no a la misma escuela ni a la misma universidad. Me parece que sería tristísimo regresar a esa misma crisis educativa en la que estábamos después de la pandemia. Y creo que la única forma de evitar ese retorno a un déjà vu o déjà vécu es aprovechar lo aprendido durante la pandemia, precisamente sistematizando, digiriendo, conversando las lecciones que nos deja la pandemia y dándonos el tiempo para ver cómo incorporarlas a la práctica con y sin tecnología, para formar a los educandos y a los profesores y para cuidar, como hemos visto que es tan importante en esta pandemia, cuidar el bienestar emocional de las comunidades educativas y de las familias. Y finalmente decir que yo veo de las reflexiones que se han comenzado a hacer en este año, el año pasado, como 4 o 5 ámbitos, depende cómo no sé qué opines tú, Dina, de reflexión en los que se han pensado, se están pensando los efectos de la pandemia en el ámbito educativo, que son educación temprana, educación básica, o lo que en los países anglosajones se llama K-12, educación superior, y luego allí como un híbrido de capacitación para el trabajo, educación técnico-profesional y educación de adultos, algo así, ¿no? Que se me hace como un clúster ahí muy, muy importante por lo que viene, todos los cambios en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejaría, digamos, como este marco para la discusión. Gracias, Karen. Pues buen panorama inicial. Y aprovecho, antes de darte la palabra, Dina,
Rosalba Ojeda nos pregunta aquí en el chat que además quisiera saber en concreto cómo Educación para Compartir, Education for Sharing, se ha adaptado a los cambios que provoca la pandemia y que vislumbra, ¿no? Entonces, si quieres luego introducir en tu respuesta también algo para responder a Rosalba, perfecto. Claro que sí. Digo, no podemos estar más de acuerdo, Karen. Me encanta cómo lo enmarcas. Sin duda es una reimaginar y reconstruir. Ya había una crisis profunda, ¿no? Habían 286 millones de niñas y niños fuera de la escuela. Hay un porcentaje bajísimo de niñas y niños que, digamos, 90% de niñas y niños en edad de 10 años no pueden leer bien ni comprender lo que leen antes. Pero claro, toda esta crisis se combina con una serie de factores, la pandemia de pandemias, así la llamo yo. Es decir, se ha disparado la violencia intrafamiliar en estos contextos donde están, digamos, mamás y papás muy estresados por la pobreza, por la incertidumbre, por toda la situación que nos rodea, y además tienen a sus niñas y niños en casa, y eso provoca también tiene un efecto muy real en todas las personas, pero sin duda en niñas y niños, ¿no? Yo veo que no es nada más un tema de atraso en el aprendizaje académico, sino que deja huellas muy profundas en toda la parte socioemocional, en toda la parte de salud mental y emocional de las personas. Entonces, creo que es una invitación a repriorizar eh, qué enseñamos, por qué enseñamos lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Yo creo que este es para mí el mayor eh, como enfoque hacia adelante, y en lo que yo quisiera apoyar a gobiernos y a instituciones también dedicadas a formar mejores personas. Y sí pienso que es más relevante que nunca hacerlo de una manera humana. O sea, siempre, por ejemplo, en Educación para Compartir usamos el juego, como decía Memo, y siempre ha pasado el juego como una estrategia, digamos, de recompensa cuando estudias. Nosotros pensamos al revés, que, digo, puede ser una recompensa, está muy bien, pero puede ser una herramienta que uses para aprender, y no es una herramienta únicamente para niñas y niños, es una herramienta también para adultos. Y ahí es donde creo que tenemos que apalancar toda nuestra energía en cómo estamos dotando a adultos, a maestras y maestros y a mamás y papás que no estamos necesariamente listos para enseñarle a nuestros hijos en casa todo el día, todos los días, cómo poder introducir otro tipo de ambiente que permita que niñas y niños aprendan, y donde se genere un aprendizaje facilitado por adultos, pero donde realmente niñas y niños también son maestras y maestros. Entonces, creo que esa ha sido, como en una palabra, la repriorización de todo lo que queremos ver en el mundo, y aprovechar como un pretexto muy, muy caro la pandemia para reconstruir. Me gusta mucho esto que planteaste de las preguntas sobre todo el qué y por qué enseñamos y el cómo lo enseñamos. Yo creo que la pandemia ha tocado mucho el cómo, ¿no? O sea, ya veníamos con una tendencia de digitalización, de modelos híbridos, de que algunas cosas se hacían en Internet, pero la pandemia nos obliga a todo por Internet sin podernos preparar para ello e improvisar. Y en algunos casos, como en el caso del gobierno mexicano, pues como no todos tienen Internet, pues también vamos a hacerlo vía televisión abierta
también un poco así improvisando. Entonces, la pandemia nos toca mucho el cómo, pero también nos ha hecho reflexionar. Hablabas de salud mental, hablabas de otros ámbitos que no están normalmente ligados a la educación, al currículo oficial, pero que son importantes en la educación. Igual nos podemos detener un momento a platicar sobre qué y por qué enseñamos, ¿no? O sea, que no es una discusión nueva, o sea, la verdad es que llevamos décadas, yo creo, teniéndola, ¿no? Como humanidad, el cómo replanteamos lo que se tiene que enseñar y por qué. Pero qué cosas ya con esta pandemia nos hemos dado cuenta que no podemos posponer, o sea, que ya tienen que incorporarse sí o sí a lo que enseñamos. Libre, quien quiera tomarla, de ustedes dos. Karen, ¿qué piensas? A ver, yo quiero escuchar a Karen. Pues yo pienso que tú estás muy metida, tal vez más metida que en eso que yo ahorita, Dina, pero a ver, yo lo que pienso es que, digamos, un poco siguiendo lo que tú estabas diciendo del el tema de la repriorización, considero que primero es muy buena pregunta porque sí siento que mucho forzosamente estamos concentrados en el cómo. La discusión está concentrada mucho más en el cómo, Memo, pero en el que siento que el tema hay un estudio interesante, una encuesta que ha hecho la OCDE a 59 países, donde han estado reportando casi en tiempo real lo que ha estado pasando durante el año pasado, lo que pasó durante el año pasado, y ahí ellos mencionan la necesidad de rebalancear el currículo. ¿Y qué quiere decir esto? Precisamente eh, poner atención en centrarnos en las competencias esenciales. Eh, que esta discusión también no es nueva, ¿no? Pero creo que con la pandemia queda muy claro esta como digamos, que hay estas tres categorías esenciales que son la cognitiva o las cosas más académicas, las habilidades más sociales y las emocionales o socioemocionales, ¿no? Y que sobre todo la parte socioemocional y la parte del cuidado al individuo, la empatía con los otros y el cuidado al planeta, digamos, esta parte creo que es obvio también, no necesita uno ser genio para darse cuenta que durante la pandemia esto adquirió una concreción especialísima, ¿no? Y creo que el tema sería realmente que le caiga el 20 a las autoridades, a los sistemas nacionales y a las autoridades educativas en los distintos países, de hacer un esfuerzo en ese sentido, o sea, de revisitar el currículum con esto en mente, ¿no? Y una segunda cosa que me gustaría comentar es que lo que también se ha visto durante la pandemia es que, digamos, toda esta regulación que hay en las escuelas, toda esta normatividad de a qué horas entras, a qué horas sales, cuándo te admiten, cómo admiten a los chicos, cuántos chicos tienen que haber en el salón, o sea, toda la normatividad y la regulación escolar son medios para un fin, no son fines en sí mismos. Entonces, lo que es importante es que también los países o las autoridades educativas en los países puedan pensar estas regulaciones como eso, como medios para facilitar aprendizajes en entornos con ciertas limitaciones institucionales, financieras, humanas, pero siempre pensando en la facilitación de los aprendizajes, de las competencias, esas competencias esenciales que son más que las académicas. Oye,
Antes de pasar contigo, Dina, para irlo bajando, porque creo que lo que dice Karen es muy interesante. Uno habla de habilidades que no están en el currículo, y algunos les llaman habilidades blandas, que creo que en educación para compartir trabajan mucho esas. Y segundo, lo que dice Karen de, al final como tenemos que pasar por la regulación, y esto luego es muy complicado, tarda mucho tiempo, tiene tintes políticos, se vuelve imposible y lento que un país acabe reformando y adaptando el sistema educativo a las circunstancias locales de cada escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho tú esto, Dina, en Educación para Compartir? Y, o sea, como en la historia de 14 años que tienes, y luego como una derivada de eso, la pandemia, ¿cómo ha cambiado ese trabajo? Pues nos hemos adaptado siempre a los distintos requerimientos, a toda esa, ese tsunami de burocracia que existe en México, pero francamente, digo, en los 8 países donde hemos trabajado, ¿no? Y replicado nuestra metodología. Hemos, hemos sorteado y navegado las aguas más, como más bravas de la mano siempre con maestras y maestros. Es decir, si bien hemos trabajado, como dicen, top down, sobre todo nos enfocamos en siempre asegurar que haya un bottom up simultáneo, ¿no? Para poder equilibrar y que no venga como una orden que se tiene que cumplir, sino que realmente sean maestras y maestros en el salón de clase o en su casa o donde estén, que genuinamente quieran llevar esta metodología porque les interesa y porque saben que les va a facilitar toda mucho de esa burocracia y de esas cargas tan tremendamente pesadas que, que tienen que cumplir, y que les aligera el camino y que les permite generar una relación mucho más cercana con sus alumnas y alumnos. Eh, entonces, nos hemos adaptado de mil maneras. Creo que una de las cosas que ha hecho muy exitosa el aterrizaje de educación para compartir en todo tipo de espacios educativos es que es muy flexible, y que recuerda mucho a maestras y maestros por qué en primer lugar decidieron ser maestras y maestros. Entonces, en, digamos, hemos, por ejemplo, optado por alinear mucho lo que la currícula oficial dicta con lo que nosotros damos en educación para compartir como contenidos. Alineamos los contenidos curriculares con los programas de educación para compartir, para que no sea un extra y para que sea realmente una ayuda de cómo enseño lo que tengo de todas maneras que enseñar, pero ahora de una manera interactiva, sana, divertida, incluyente, que eso es muy importante, o sea, que nunca hemos dejado a nadie atrás y ahora en la pandemia hemos hecho un extra esfuerzo en asegurar que eso siga siendo vigente, porque nosotros dábamos toda nuestra metodología en persona y trabajábamos en escuelas públicas, rurales, urbanas, en albergues escolares indígenas, en casas hogar, en todo tipo de espacios, sobre todo en escuelas públicas. Pero claro, con la pandemia, pues tuvimos que hacer una reconfiguración total y empezar a dar todo en línea. Ahora, antes de empezar a producir materiales en línea, que creo que eso es algo que siempre deberíamos hacer como sistemas educativos, es tratar de verdaderamente entender qué necesitan las personas. No es nada más de darles algo, no es nada más producir contenidos por hacerlo, porque hay un sinfín de contenidos en Internet. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico para preguntarle a nuestra red de maestras y maestros. Nosotros hemos trabajado con 20,000 docentes, pero cuando digo trabajado es un clavado profundo y conocemos a los docentes y
quiénes son y qué piensan y qué les mueve, qué les asusta, etcétera. Y nos dimos cuenta que realmente necesitábamos crear tutoriales, experimentos, juegos, para crear ambientes en casa que permitieran que la dinámica fuera sana como en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eso es como nos hemos adaptado. Creamos una campaña que se llama También en Casa, totalmente gratuita. Imagínense, Karen y Memo, que en 13 años llegamos a 1.3 millones de niñas y niños y maestras y maestros, mamás y papás, y solo en el año de la pandemia llegamos a 3.7 millones de personas a través de la estrategia También en Casa, ¿no? Entonces, Qué bárbaro. digo, y hay muchísimas iniciativas que surgieron del mismo equipo, que es extraordinario, para poder hacer frente a la pandemia y, como dicen, poner un granito de arena, pero muy, muy significativo. Entonces, recapitulando un poco en la pregunta de origen, ¿no? ¿Qué cambios nos está obligando a hacer COVID? Hablamos del cómo, mucho de hacer cosas online, y lo que acabas de decir me parece impresionante, Dina. O sea, que hayas prácticamente duplicado el alcance en un tiempo súper corto, gracias a herramientas en línea, pero que no solo son porque se hacen en línea, sino porque de origen se plantean para tratar de resolver necesidades que se pueden resolver en línea. Entonces eso es algo que seguro nos vamos a quedar después de COVID. Ya, una vez visto ya no se puede no ver, ¿no? Hay que seguir aprovechando y explotando eso. Y en el lado del qué, pues se hablaron las dos de habilidades, ¿no? O sea, de habilidades, pues por un lado empatía, o lo oí mencionar, que es una habilidad que sé, Dina, que tú tienes súper metida en tus programas, que es más que una habilidad, ¿no? Yo creo que es un valor, un principio, o sea, es una cosa como obligatoria, como parte de la fibra de todos. Hablaron también de temas de salud mental, ¿no? Y más en un entorno que nos rompe completamente el esquema, pues cómo nos mantenemos balanceados a pesar de ello. Y nos dirigimos a un siglo difícil, ¿no? O sea, viene el cambio, vienen las consecuencias ya del cambio climático que son inevitables. Y esto que generó la pandemia al final se vuelve un ensayo. O sea, realmente cada vez va a ser más común que estemos enfrentándonos a situaciones que rompan el esquema. Y es importante también fomentar habilidades que nos mantengan resilientes, flexibles y balanceados, ¿no? Ante lo que viene. Entonces, como para ir cerrando y que esta conversación nos quede en una reflexión no muy extensa, ¿qué más añadiríamos a esto? ¿No? O sea, hablamos de habilidades y hablamos de pasar a online y aprovechar el online. Y me gustó esta última línea que tomabas, Dina, del por qué. O sea, no demos historia porque lo dice el currículo, ¿no? No demos este contenido porque el contenido parece que está bien, sino reflexionemos también en el por qué estamos dando ese contenido, por qué estamos Sí. educando lo que estamos educando, ¿no? ¿Qué podemos rascarle un poco más a esa pregunta del cómo saber el por qué enseñamos o aprendemos lo que aprendemos y enseñamos? Bueno, además de que me va a encantar escuchar a Karen, ¿qué piensas, Karen, de esto que nos enfrentamos? O sea, que el futuro es incierto por definición, pero cada vez más, como dice Memo, nos vamos a ir enfrentando a retos mayúsculos que no teníamos en el radar, que nuestros propios sistemas educativos y sistemas en total, simple y sencillamente no estaban preparados, ¿no? Para recibir una crisis como esta, y está muy claro. ¿Qué tiene que pasar con el ciudadano de día a día, no? O sea, ¿con qué tendríamos que dotar a personas de todos los días que no son necesariamente percibidos como tomadores de decisiones, cuando en realidad sí lo son, ¿no? Y tienen mucho que decir si tienen una autopercepción así, ojalá desde niñas y niños, como agentes de cambio. Como agente, si tú te percibes como agente de cambio a los 8 años,
probablemente vas a tener mucha más un sentido de corresponsabilidad y de permiso para imaginar y para proponer y para actuar, para llevar a cabo cambios importantes desde tu casa, tu comunidad, tu ciudad, tu país y tu planeta. Entonces, creo que va mucho por ahí. O sea, a mí me encantan por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas. Creo que son un marco genial para ponernos en contacto como ciudadanos, seamos de donde seamos, con temas que nos conciernen simplemente porque vivimos en este planeta. Y cómo podemos generar una habilidad, sí, primero de habilidades socioemocionales como plataforma muy sólida, de valores cívicos que nos ayuden que nos acompañen en la práctica en cualquier proyecto que hagamos, pero después a saber hacer proyectos, ¿no? A saber hacer proyectos para cambiar lo que necesitamos que cambie y no esperar a que una burocracia gigantesca se mueva o decida no hacerlo. ¿Tú cómo ves, Bueno, Karen? de acuerdo, Dina. Pues creo que, digamos, en eso siento que ya veníamos, digamos, prepandemia. Mi visión es que veníamos prepandemia con un entorno, con las, digamos, con características genéricas muy parecidas a a las que tenemos hoy, que están muy exacerbadas. Esa es la diferencia, ¿no? Pero siento que ya venía un cambio acelerado y turbulento, ya había un contexto hipercomplejo, ¿no? Ya había, ese contexto era además incierto, cada vez más incierto, cada vez más ambiguo, con grandes cambios por el advenimiento de las nuevas tecnologías, de la economía digital, pero ahora con la pandemia y le sumamos, digamos, una concientización forzosa a todo el tema del cambio climático, que eso ya no es un tema de organización social y política, sino es un tema de sobrevivencia en el planeta, ¿no? Del planeta y de nosotros en el planeta. Entonces, eso sí ya es como que tampoco es nuevo, pero ciertamente la pandemia nos llama la atención sobre el hecho de que tenemos que incorporar esa variable en nuestra vida cotidiana, en nuestro estilo de vida, y por tanto tiene que ser un elemento a tomarse en cuenta por los sistemas educativos en todo el globo terráqueo, ¿no? Sí. Entonces, siento que ese es el contexto pues aquí Memo y yo traemos una discusión precisamente sobre este tema de las famosas habilidades o capacidades o como les queramos llamar, estas cosas básicas que debemos de saber y que también antes de la pandemia ya habían organizaciones, el World Economic Forum, la UNESCO, el BID, el Banco Mundial, la OCDE, o sea, toda una serie de organizaciones internacionales y académicas, instituciones académicas que venían reflexionando sobre cuáles son ese conjunto de capacidades básicas, ¿no? Que en las que debemos de formar a los educandos. Eh, el, a mí me gusta mucho un ejercicio que hizo Memo y que acabamos de discutir hace un par de días precisamente, porque creo que lo que hizo, que me gustó mucho y que yo, digamos, había hecho ejercicios previos en ese mismo sentido, es no tratar de enumerar muchas de estas capacidades o habilidades, porque luego se vuelve una lista, digamos, muy epidérmica de cosas que son como peras y manzanas y pues son muchas y luego se te olvidan y es muy difícil que todo el mundo entienda, además son polisémicas, ¿verdad? Todo el mundo entienda lo mismo sobre cada una de esas cosas. Entonces, lo que estamos de acuerdo, Memo y yo, es que es interesante tratar de pensar en pocas de estas habilidades que sean muy, muy estratégicas, ¿no? Siento que
con el supuesto de que viviendo en el mundo en el que vivimos, hay como una base que es, tenemos que tener esta nueva alfabetización digital o esta nueva cultura digital, porque vivimos en un mundo digital, ¿no? Entonces esa es una base, digamos, una precondición para vivir en el nuevo mundo. Y luego, pues que hay toda una serie de habilidades blandas que como este mundo digital nos obliga a relacionarnos de distintas maneras, igual tenemos que capacitarnos en eso que se llama habilidades blandas. Pero dicho eso, estas Memo, digamos, le voy a meter una de las mías, Memo, pero a ver, tú dime si estás de acuerdo en lo que voy a mencionar. Seguro que sí. Tenemos aquí una lista de 5 megacapacidades, o tú ponle, o aquí ahorita Memo las bautiza mejor. Luego les llamo los superpoderes, pero es para llamar la atención nada más. Los superpoderes que tiene que tener un ciudadano del siglo XXI, vamos a decir, y que sería uno, un pensamiento sistémico y prospectivo. O sea, no podemos hoy en día ver algo con una visión muy limitada, sino que tenemos que verlo en su contexto y no podemos verlo nada más hoy, sino que tenemos que verlo con una perspectiva hacia los lados y hacia adelante. Otro es el que le agrego de mi cosecha es un pensamiento algorítmico y heurístico, porque hoy en día en ese mundo vivimos, ¿no? Algorítmico para la parte más matemática, heurístico al contrario, la parte más intuitiva, cualitativa. Y luego un tercero es una visión interdisciplinaria. No sé cómo, ayúdame Memo aquí, que es tuya, tu polinización cruzada. A ver. Salió, o sea, Bill Gates recomendó este año un libro que se llama Range, que aprovecho para recomendarlo, y habla de que es necesario tener más generalistas en el mundo, además de los especialistas que son muy necesarios. Y esto habla de que necesitamos una filosofía de conectar campos entre sí, de romper los silos, de romper los campos que son separados unos de los otros y conectarlos, porque conforme hay problemas más complejos, pues son más difíciles de resolver si no conectamos varios campos de conocimiento, ¿no? Entonces, le llamamos polinización cruzada, porque viene el inglés de cross-pollination, que suena muy bien. ¿No? Que sería la tercera. Luego la cuarta es empatía. Y la última es como, que me gustó mucho cómo la pone Memo, él la llama experimentación, porque en realidad es como un clúster de habilidades que siempre se habla de flexibilidad, resiliencia. Que tiene que ver también con el jugar de Dina, ¿no? Exacto. Es jugar, es experimentar. Experimentar todo el ensayo de error del filósofo Karl Popper, ¿no? Vivir con el ensayo y el error, ¿no? No nada más en la ciencia, sino en la vida cotidiana. O como Memo me decía el otro día, que es el beta permanente de las startups, ¿no? Que siempre estás en una manera lúdica equivocándote rápido y barato, ¿no? Entonces, pues, es algo que se podría llevar a la regulación pública también, o sea, el permanent beta, no tenemos que esperarnos a años a que quede una ley, podemos mantener las cosas flexibles, ¿no? Iterando. Sí, exactamente. Exacto. Que por cierto, nada más agregando la encuesta, la interpretación de esta encuesta que hace la OCDE que les mencionaba, ahí viene una de las conclusiones, señala precisamente de manera interesante que hay que preparar a las escuelas, o las escuelas tienen que prepararse para tener lo que ellos llaman feedback loops, que ayúdenme a traducirlo ahorita. Sí, ciclos de retroalimentación. Gracias. Ciclos de retroalimentación ágiles para acostumbrarse a vivir en entornos cada vez más volátiles y cambiantes y tener estos ciclos de retroalimentación para adaptarse. Digamos que la gran adaptación fue la fase 1 de la pandemia y ahora tratarlo de hacer de una manera más ágil en la fase 2 de la pandemia y tratar de pensar en que
esperemos que no haya fase 3, pero digamos hacia adelante, tener eso más como en el DNA de las escuelas o de las instituciones educativas en general. A mí me encanta lo que dicen, nada más los, los retaría un poco en la precondición de este mundo digital, porque tú decías, Karen, que se han exacerbado las, como las condiciones que ya conocíamos. Por supuesto, la desigualdad. Y en esa desigualdad, pues hay demasiadas niñas y niños y personas que simple y sencillamente no tienen acceso a ese mundo digital. Entonces, el poner un mundo digital como precondición, nada más sería muy, muy consciente de tener como máxima, no dejar a nadie atrás, ¿no? Y de tenerlo como máxima, o sea, no se trata de simple y sencillamente tener, eh, como lo resolvimos en México, ¿no? Como de pues, una educación por televisión, sino estamos hablando Totalmente. de cuidar un rezago que puede llegar a ser eh, el parteaguas, ¿no? Tienes toda la, qué bueno que nos retas, porque creo que tienes absolutamente toda la razón, sobre todo en un país como México, en América Latina en general, que Exacto. traemos ese tema digital atravesado, ¿no? Sí, Que creo que si no le ponemos atención, pues ciertamente va a afectar muchos ámbitos, pero el educativo en una manera muy, muy importante. Creo que lo que nos enseñó esta pandemia en primerísimo lugar fue esta desigualdad bestial, brutal, en sí, términos no nada más de acceso a la tecnología, sino de acceso a, de dominio de las habilidades para manejar la tecnología y de poder hacer un uso de calidad de las tecnologías, ¿no? Entonces, en sí, los 3 niveles estamos, realmente tenemos unas desigualdades brutales, ¿no? totalmente. Y yo no sé si soy ingenua o demasiado ambiciosa, pero me parece que esta oportunidad de reimaginar, como decías, Karen, nos un poco nos exige reimaginar, sí, cómo poder subir a la ola a todas las personas que no están contempladas eh, en esta precondición del mundo digital, pero también yo diría que no es nada más subirlas a la ola, es asegurar que una vez que todas y todos vivamos o mientras hacemos la transición a vivir realmente en ese mundo digital, todas y todos, que lo hagamos con una construcción de humanidad que realmente nos caracterice y no al revés. Totalmente. Porque, no, digo, no sé si hace sentido, Sí, pero no, Total. totalmente, totalmente de acuerdo, que yo creo que es lo que también se ha visto mucho en esta pandemia, ¿no? O sea, que es esa parte, digamos, todo el mundo está hablando, sacándolo del contexto educativo, ¿no? Se habla de, no sé, el otro día escuchaba a alguien de la banca, hablando de la necesidad de hacer a la banca más humana. O sea, todo el mundo está como más sensibilizado a que el trato humano es lo primordial, ¿no? Es lo que debe de regir. Más empática. Sí, exacto, exacto. Este tema de la empatía, la sensibilidad, el apoyo, por ejemplo, todo esta relevancia, Dina, que ha adquirido, si bien antes de la pandemia se hablaba de la importancia de la estabilidad del bienestar, la estabilidad socioemocional de los docentes, pues hoy en día eso está en el ojo del huracán, ¿no? sí, Porque tienen que estar ahí, tienen estos retos tanto más grandes y están en un contexto tanto más difícil. Entonces ahorita también, digamos, queda prístinamente claro que ese es un tema muy, muy importante. Entonces, sí, cómo el sistema tiene que
qué apoyos y entornos y condiciones de trabajo laborales, de acompañamiento, de profesionalización, de formación inicial, en fin, toda una serie de cosas tienen que poner los sistemas educativos para que los maestros tengan esa estabilidad y puedan desempeñar ese papel de manera humana, tengan o no tecnología. Es irrelevante. Sí, digo, y también porque mientras lo hacemos, se puede convertir en o sea, todo este habilitador que es la tecnología se puede convertir en un boomerang que se nos regresa o sea, es decir, de no plantar las bases correctas desde ahorita, se puede muy fácilmente salir de control y se va a salir de control de muchas maneras, y hay que estar preparado también como para esos desajustes, o no sé cómo llamarlos, pero creo que van a ser otro tipo de pandemias, ¿no? Y entonces, es decir, sí plantear la parte humana porque somos humanos y porque esa debería ser como nuestra aspiración más grande, pero también por el lado de prevención, ¿no? De hacia dónde está migrando esa precondición del mundo digital. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, totalmente. Pues me gusta mucho, porque al final terminamos respondiendo de forma muy completa a la pregunta del por qué, o sea, del porqué de los contenidos o el porqué de enseñar o aprender lo que enseñamos o aprendemos. Y me quedo con esta frase última, Dina, de hay que tener cuidado con los boomerangs, ¿no? O sea, una cosa, o sea, siempre tener en cuenta las consecuencias de segundo y tercer orden de las cosas, ¿no? O sea, porque a lo mejor suena muy buena idea pasar algo a digital, pero pues el perder el contacto social, pues tiene unas consecuencias que después se convierten en otras pandemias, como decías, ¿no? O en temas de salud mental o de desarrollo de los niños y de los adolescentes, que a lo mejor ahorita no vemos y vamos a ver unos años más adelante, ¿no? Sí. Entonces, muy importante tener la brújula clara. Menor, Queremos gente más humana, mejores ciudadanos, como dices tú, en educación para compartir. Y el componente planetario muy importante porque ya no nos podemos dar el lujo de hacer como si no estuviéramos en un planeta que funciona con ciertas reglas, ¿no? Entonces, pues muy rico. Si quieren ya por ir cerrando, que estamos en el tiempo que comprometí, tampoco quiero abusarse que tú, Dina, estás una hora más adelante además. Quieren nada más, me gusta cerrar con les llamo un tweet, ¿no? O sea, si quieren, de toda esta conversación tan rica que tuvimos, ¿con qué idea básica se quedan cada una de ustedes como o que les gustaría que los que nos están siguiendo se queden en la cabeza? No, es lo que los primeros, lo padre de este ejercicio es que sea lo primero que les venga a la mente. Así es que tampoco, Para o mí, sea, yo lo creo que el tweet que resume la conversación. para mí, bueno, adelante, Karen, porfa. a ver, pues yo para mí como comencé, yo creo, Memo, que sería que todos los stakeholders, los agentes educativos, asumamos la transformación cultural que está implicando la experiencia de la pandemia en los sistemas educativos Ok, y que actuemos en consecuencia. perfecto. ¿Tú con qué te quedas, Dina? Pues digo, me quedo con muchas cosas, pero creo que me gustaría enfatizar la necesidad de ahora en adelante reimaginar una educación con propósitos, o sea, donde no sea un lujo tener un propósito, porque eso va a ser absolutamente necesario. Y si tenemos un propósito, tiene toda una serie de repercusiones, por supuesto, para incluir a quienes no están incluidos. De acuerdo. Tal vez y yo se vale un segundo tweet, Claro. Oh, que sería, o sea, yo quisiera un tweet de deseo,
quisiera que en la educación post-pandemia la innovación educativa no fuera un lujo, también copiándole a Dina, sino que fuera una realidad. Me encanta. Pues yo no digo más porque no se puede decir mejor. Así es que con eso cerramos. Yo hago nada más un aviso en línea con lo que comentó Karen de las habilidades. Pues, obviamente estas conversaciones también las hacemos para darnos a conocer. Entonces, pues en Innovatorio pronto vamos a estar haciendo actividades y seguramente publicar algún documento sobre estas 5 habilidades que vemos que son esenciales y que Karen empezó a describir ahora. Entonces, bueno, pues estén atentos y nos dará mucho gusto compartirlo con ustedes más adelante. Pues gracias otra vez. Perdón, Dina, ¿qué decías? Vamos a estar muy atentos. Yo quiero aprender con ustedes. Pues ya desde ahora nos comprometemos una fase 2 de esta conversación. Y ya que salgan, pues los platicamos, ya que salgan las 5 habilidades. Muchas gracias. Gracias, Dina, Karen. Buenas noches y gracias a todos, todas que nos siguieron hoy. Muchas Karen, gracias, Dina, Memo, muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Hasta la próxima.